Sean bienvenidos a este breve resumen de la educación de los valores absolutos. Pero a ver, quiten eso. Vamos a ver. Este está mejor. Comenzamos con los egipcios. ¿Qué sabemos de los egipcios? Además del delineado de ojos perfectos, adoración a los gatos pelones y las temibles momias. Pues no mucho, tomando en cuenta que lo único que tenemos como referente es un mono chino con pelos de palmera que juega con cartitas y si pierdes te vas al infierno egipcio, básicamente. Sin embargo, hoy venimos a aprender, a echar un pequeño vistazo a la formación educativa de los egipcios y de los griegos, las bases que sembraron para lo que conocemos como pedagogía, y si les va bien al video, pues les seguimos con la historia. Sin nada más que decir, pongan el intro. Ahora sí, para empezar, los egipcios dentro de lo educacional se dividían en faraón, visir, sacerdote, escriba y los padres. El faraón es básicamente el que se encargaba de administrar y gobernar al pueblo egipcio, además de que se valía de diferentes grupos de personas como sacerdotes, ministros, generales, escribas y un consejo de ancianos para la toma de decisiones. El visir, funcionando como primer ministro, cumplía con las tareas que se le delegaban por el faraón. Sacerdotes eran básicamente un grupo que se encargaba de que se llevaran a cabo correctamente el culto a los dioses o a las divinidades. El escriba eran aquellos designados a la escritura y a la lectura, además de ser el puesto que todos deseaban llegar en aquel entonces. Y los padres, que eran los educadores de las primeras etapas de la vida de los jóvenes. Se tienen registros de que los primeros en darles sus sopapos a los jóvenes egipcios a la primera que hacían algo mal eran los padres. Tenían una forma de educar muy estricta. Aplicaban la de la letra con sangre entra, consiguiendo así una disciplina férrea y un respeto por los mayores y por los altos mandatarios. Las mujeres jugaban un papel muy importante dentro de la formación de los jóvenes, ya que eran las madres quienes se educaban en una primera instancia. Además, no era raro que hubiese faraonas en aquel entonces, solo por mencionar alguna, Y porque desgraciadamente no me sé más. Cleopatra. Como evidencia escrita del legado educativo de los egipcios está el libro de los muertos, en el cual se instruye el embalsamamiento, el camino de los muertos y temas de astrología y otros temas. Y por otro lado tenemos enseñanzas de Ptahhotep, Que para ser honesto no tengo ni idea de cómo Pantufla se pronuncia. que se trata del primer documento pedagógico del cual se tiene conocimiento, en el cual da consejos e instrucciones a su hijo para ser un ciudadano en el momento en el que él faltase. Qué oscuro. Dentro del plan de formación de los egipcios, una de las materias más importantes era la lectoescritura para dejar huella de su cultura. Contaban con 3 tipos de escritura. La jeroglífica, que constaba de ideogramas. Te explico rapidísimo qué es un ideograma. Un ideograma es básicamente un concepto complejo que se representa de manera gráfica en diferentes tipos de escritura, como por ejemplo, para los más mugrosos, los kanjis. La hierática, que constaba de caracteres cursivos estilizados. Y la demótica, que era del uso común. Así como tu letra toda fea. La forma de enseñar la escritura era por medio de la réplica, memorización y recitación. Cuando ya poseían los conocimientos en lectoescritura, procedían a aprender gramática y comenzaban a memorizar textos clásicos y religiosos para poder entender las leyes, reglamentos y costumbres de la época. Para terminar con los egipcios. Ellos ya contaban con espacios dedicados a la enseñanza y que tenían la característica de ser instituciones públicas en donde los niños acudían en cuanto la educación en casa terminaba. De igual manera que en la actualidad, iba de diferentes etapas, solo que en ese entonces avanzaba el que cumplía con la posibilidad adquisitiva y con las aptitudes para hacerlo. Un momento. Esto se dividía de la siguiente manera: casas de instrucción o casas de los libros, casas de vida, la cual se caracterizaba por impartir medicina, escuela de escribas, en donde se impartía la lectura, escritura, cálculo, astronomía, y historia. Eso, a grosso modo, es lo que era la educación en el antiguo Egipto. Ahora bien, vamos con los griegos.
Los griegos son más del conocimiento popular, principalmente porque nos los encontramos hasta en la sopa. En serio, para cualquier cosa que desees estudiar ahí van a haber por lo menos 5 señores barbudos con bata que vivieron en Grecia hace muchos años. Y con justa razón, sentaron las bases para todas las ciencias que permitieron que tú sostengas el aparato en el que estás viendo este video. Ahora bien, es bien sabido que los espartanos y los atenienses no se llevaban muy bien, que digamos, siendo que ambos pueblos se encontraban en conflicto bélico a la primera oportunidad que se les presentaba. ¿Que por qué les estoy diciendo eso? No sé, pero tiene pinta de ser importante para entender las diferentes formas de educación dentro de esos pueblos. Por un lado tenemos la enseñanza espartana, que se basaba en formar guerreros buenos para saltar a la guerra en cualquier momento. Es más, si te veían feo desde que nacías, te aventaban en un barranco para asegurar que tu linaje no llegara más lejos. El mejor referente para el tipo de educación que se tenía en esa época son las obras de Homero. Y ya, obviemos esa broma de que Homero Simpson escribió la Odisea y ya no da risa. Siendo este el que ayudó a sembrar la idea de la paideia. La paideia era el ideal de la educación griega, por si les quedaba la duda. Y demás referentes educativos. Los espartanos, lejos de ser una polis de gente enojada, tenían como fin principal la militarización de los que iban a ser sus futuros guerreros para así asegurar sus conquistas, en donde su educación consistía en impregnar a los jóvenes con los valores de orgullo, lealtad y austeridad, los cuales denotan la forma en la que se promovía la belicidad dentro de los pobladores. Como materias impartidas tenían la lectura, la escritura, cálculo, tradición moral, recitación de versos homéricos, gimnasia, además de que contaban con ciertas actividades destinadas al ocio, como son la danza, la música, tertulias, que básicamente es cuando se reunían varias personas a tratar un tema, y los banquetes. Las etapas de la enseñanza espartana consistían de la siguiente forma: trofé, que iba de la crianza desde la concepción hasta los 7 años, paideia o infancia, de los 7 a los 18, meirenía, adolescencia, que va de los 18 a los 20 años, y finalmente con la irenía, que iba de los 20 a los 30 años. Posterior a la irenía, el ciudadano espartano podía tomar su lugar dentro de la sociedad gozando por fin de sus derechos civiles y políticos. Ahora vamos con los atenienses, gente un poquito, pero solo un poquito más relajada, ya que ellos promovían el pensamiento, la ética y la libertad. No es de extrañarse que los grandes pensadores barbudos y con batas fuesen atenienses. Ellos se basaban en lo aprendido de los pueblos de Esparta y Jonia, y con base a los escritos de Homero y Hesíodo. Su forma de enseñanza la denominaron Kanokagatía, la cual consistía en fomentar el equilibrio entre el cuerpo y alma utilizando la música como purificador y guía para alcanzar el bien y la verdad, además de fomentar la participación de la ciudadanía en asuntos políticos. El sueño hippie, vaya, la gimnasia y la educación musical eran la prioridad, hasta la llegada de los gramatistas, quienes cumplían la función de lo que ahora se conoce como profesores o maestros. Para terminar, con la llegada de los gramatistas, la educación por etapas de los atenienses se comenzó a distribuir de la siguiente manera: elemental, enseñanza primaria, donde se daba prioridad a la música y a la poesía. También se enseñaba la lectoescritura y nociones del cálculo, y los responsables eran los gramatistas, que eran maestros de las letras, y los citaristas, que eran los maestros de la música. Nivel medio, impartida por los gramáticos, los cuales enseñaban a los jóvenes sobre las ciencias y la literatura. Y por último, el tercer nivel, donde se adquiría el saber de la filosofía y la retórica con ayuda del retor, además de las instrucciones sobre los oficios a desempeñar dentro de la sociedad. Desgraciadamente, la forma de enseñanza de los atenienses no perduró hasta nuestros días, debido a diferentes factores como la cantidad de saberes específicos. Sin embargo, gracias a las enseñanzas atenienses, los saberes de sus más grandes pensadores aún se encuentran vigentes hoy día para la formación de nuevos profesionistas en pro de la humanidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Y nada. Ese fue mi pequeño resumen de los primeros grandes imperios en la formación de la pedagogía. Si les gustó, regálenme un like, es gratis, un comentario y una compartida. Además de que sé que me faltaron algunos datos que si los mencionaba, esto se convertiría en un metraje de más de 40 minutos. Si les agrada la idea de abarcar alguno de los temas con más profundidad o desean brindar sus saberes, la cajita de comentarios está abierta. Les hablo el Pepinillo y nos vemos algún día. Pónganlo otro.